Buenos días, compañeros. El día de ahora veremos la fisiología del dolor y la temperatura. Mi nombre es Ángel Ramírez, soy estudiante de cuarto año de medicina y es un gusto poder explicarles un poco sobre este tema. Si el doctor Lombardo les ha pasado algún video, algún audio, o les ha dado la clase, recomendaría que la escucharan de nuevo y que a partir de ahí repasaran porque suele preguntar bastante de sus preguntas, de las explicaciones que él da como tal. Y si quieren conocer más sobre el tema, o quieren leer algo más, pueden leer Guyton o pueden leer Cox, que son las dos bibliografías que él suele ocupar. Bueno, primero hablaría sobre el dolor, que el dolor se define como una sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por una causa interior o exterior. Es un mecanismo que tiene como finalidad proteger al organismo y para eso va a generar reacciones necesarias para eliminar o alejarse del estímulo doloroso. Los receptores que captan esta señal dolorosa son las terminaciones nerviosas libres, que son las estructuras no capsuladas que se encuentran ampliamente distribuidas en el cuerpo. Se tienen tres estímulos que pueden generar un potencial activador de esos receptores: estímulo mecánico, estímulo térmico y estímulo químico. El dolor se va a clasificar en dos categorías: el dolor rápido, que este se genera más por estímulos mecánicos y térmicos, tiene una velocidad de 0.1 segundos y este no suele ser percibido en casi ningún tejido profundo del organismo. Suele ser transmitido por fibras tipo A delta, que tienen una velocidad de 6 a 30 metros por segundo y ocupa la vía de transmisión del tracto neoespinotalámico. Por sus características tienen la mayor exactitud de localización y el neurotransmisor que ocupa cuando llega a la médula espinal es el glutamato. Y el dolor lento, que es generado por estímulos mecánicos, térmicos y químicos, la velocidad de 1 o más segundos, es percibido en la destrucción de tejidos, es observable en la piel y el órgano del tejido profundo y es transmitido por fibras tipo C, que tienen una velocidad de 0.5 a 2 metros por segundo. La vía de transmisión, que es el tracto paleoespinotalámico, y esto tiene menor exactitud de localización. Cuando llega a la médula espinal, el neurotransmisor que ocupa es la sustancia P. Tengan en cuenta que el dolor rápido también se conoce como el dolor intenso, punzante, agudo, de descarga eléctrica, y que el dolor lento se conoce como dolor urente, de quemación lenta, sordo, pulsátil, nauseoso y crónico. Pero vean esto más como una clasificación fisiológica porque todo lo anterior que les he dicho de urente, pulsátil, sordo, cuando lleguen al cuerpo y vean diagnóstico físico, eso lo toman como una categoría como tal, o sea, los que les he mencionado. Pero para criterios de esa clase, pues tómenlo como dolor rápido y lento y vean bien sus diferencias y sus características. Bien, como tal, estos dolores no funcionan de manera independiente. Tienen sus características aparte, pero ambos tipos de dolor funcionan cuando hay una lesión. Por eso he puesto las tres imágenes que corresponden a estímulos mecánicos, térmicos y químicos. El primero, el pinchazo; el segundo, que es una quemada por agua hirviendo; y el tercero, que es por una sustancia química tóxica. Como tal, la señal de este dolor va a ser percibida por la terminación nerviosa libre, y estas se van a encontrar en el tejido conjuntivo subcutáneo, en el epidermis, en la dermis, en epitelios, músculos y en las membranas serosas. Y como tal, estos impulsos van a viajar por dos tipos de fibras que he mencionado anteriormente, las tipo A delta y las tipo C. El dolor rápido como tal va a seguir su trayecto por nervios periféricos hasta la médula espinal por fibras tipo A delta, y el dolor lento crónico va a llegar a la médula espinal por las tipo C, y cuando estas terminaciones llegan a la médula espinal van a secretar glutamato y sustancia P respectivamente.
El glutamato se relaciona más con el dolor rápido y la sustancia P con el dolor lento crónico. Cuando entran a la médula espinal, las fibras para el dolor terminan en neuronas de proyección situadas en las astas dorsales. Dentro de este lugar se encuentra la sustancia gelatinosa que se relaciona con la modulación del dolor. Luego, el impulso se va a dirigir hacia el encéfalo por los tractos. El dolor rápido va a viajar por las fibras A delta y van a llegar a la lámina 1 de las asas dorsales y van a excitar neuronas de segundo orden pertenecientes al tracto neoespinotalámico. Esas neuronas van a dar origen a unas fibras largas que van a cruzar inmediatamente hacia el lado opuesto de la médula por la comisura anterior. Aquí se muestran y van a girar en sentido ascendente por las columnas anterolaterales. De esta forma van a llegar al encéfalo. Van a llegar una parte a la formación reticular, otras al complejo ventrobasal y otras hacia el núcleo posterior del tálamo. Estas tres zonas van a enviar fibras hacia la corteza somatosensitiva. Y como tal, este estímulo también activa el sistema del lemnisco medial, que está relacionado con el tacto y con la propiocepción. Es por esto que este tipo de dolor se suele localizarse de manera exacta. Y en cambio, el dolor lento va a viajar por las fibras tipo C y las fibras tipo C van a llegar a las láminas 2 y 3 de las astas dorsales. La mayoría de las señales atraviesan una o más neuronas complementarias del axón corto dentro de las propias astas dorsales antes de entrar en la lámina 5. Entonces, de las últimas neuronas de la serie, de ese tipo de serie de axones, van a dar origen a otros axones largos que en su mayor parte se van a reunir con las fibras de la vía del dolor rápido y van a atravesar la comisura anterior hacia el lado opuesto de la médula, ascendiendo por la vía anterolateral. Una parte de las fibras va a llegar hacia el tálamo y la mayoría se va a dirigir hacia tres zonas: núcleo de la formación reticular, la región tectal del mesencéfalo y la zona gris que rodea el acueducto de Silvio. Toda esta información que ha viajado desde la terminación nerviosa libre, pasando por la médula espinal, secretando glutamato, sustancia P, y ascendiendo por toda la médula espinal hasta llegar al tálamo, toda esa información se va a terminar integrando. A partir de las zonas encargadas de dolor, en el tronco del encéfalo van a haber múltiples neuronas del axón corto que transmiten señales de este carácter en sentido ascendente hacia núcleos intralaminares y ventrolaterales del tálamo y hacia ciertas porciones del hipotálamo y otras regiones basales del cerebro. Esto es importante porque esas conexiones que hacen con el hipotálamo y demás tienen relación con la memoria. Es por eso que ustedes, cuando han padecido un dolor, ustedes siempre tienen la imagen de que ese dolor es el más alto que han tenido en su vida, y de hecho ese tipo de recursos es el que se ocupa para saber la intensidad de un dolor en un paciente cuando ustedes le preguntan qué tan fuerte es el dolor. La persona tiene en su mente la configuración de que ya ha tenido un dolor mucho más fuerte y que ese es su límite. Entonces él ya ha registrado esa característica del dolor y puede decir con seguridad cuál es el dolor que más le ha afectado o que más lo ha invalidado, etc. Y es por esa misma relación con el hipotálamo. Los impulsos dolorosos que penetran en la formación reticular, esto van a provocar que se tenga una percepción consciente del dolor. Por eso se dice que cuando una persona siente dolor demasiado fuerte, incluso que no puede conciliar el sueño. De esto es importante saber cuáles son los mediadores químicos que producen y alivian el dolor. En este caso, los mediadores químicos se tienen
como sustancias que pueden activar a los nociceptores. Las células lesionadas, como tal, pueden liberar sustancias químicas como el potasio, que van a despolarizar terminales nerviosas, y eso va a hacer que los nociceptores tengan una mayor capacidad de respuesta. Las células como tal, las lesionadas, también pueden liberar bradicina y sustancias B. Estas pueden sensibilizar más a los terminales nociceptivos, y la histamina, la serotonina, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina y las prostaglandinas van a contribuir con un proceso inflamatorio, y estos van a activar a los nociceptores o los van a sensibilizar. La prostaglandina E es un metabolito del ácido araquidónico que puede producirse por acción de las ciclooxigenasas, que esto es importante para después, para farmacología, y esta es liberada a partir de las células dañadas, y esto va a producir una hiperalgesia. Bien, y había mencionado anteriormente que están los mediadores químicos, que es el sistema opiáceo del encéfalo, que son mediadores básicamente que alivian el dolor. Como tal, el sistema de analgesia está formado por la región gris periaqueductal y las áreas periventriculares del mesencéfalo y la parte superior de la protuberancia que van a rodear al acueducto de Silvio, y las porciones del tercer y cuarto ventrículo, que es donde se secreta encefalina. También va a tener la otra parte de este sistema, que es el núcleo magno del RAFE y el núcleo reticular paragigantocelular, que es donde se secreta encefalina, y el complejo inhibidor del dolor localizado en las astas dorsales de la médula espinal, donde se va a secretar serotonina. Esta serotonina va a hacer que las neuronas medulares locales también liberen encefalina. Entonces, esta encefalina es la que se encarga de inhibir tanto presinápticamente como postsinápticamente los dos tipos de fibras del dolor. Pueden verlo ustedes como un colchón que hace que el cuerpo no reciba de golpe toda la información del dolor que debe manejar, porque eso es importante. El cerebro tiene un límite de estímulo que puede recibir del dolor, hasta el punto de que si se pasa de ese límite, de ese umbral, puede llegar a que el organismo se apague para evitar para aguantar el dolor que está recibiendo. Entonces, actualmente se han descubierto bastantes sustancias que suelen ser opioides, que se encuentran en diversos puntos del sistema nervioso central. Estos como tal son productos de la degradación de grandes moléculas que son la propiomelanocortina, la proencefalina y la prodinorfina. Estas como tal son compuestos que se terminan degradando y forman las beta-endorfinas, la metaencefalina, la leuencefalina y la dinorfina. Y todas estas van a participar en la modulación del dolor. Por lo anterior que les he mencionado, que el cerebro no puede manejar tanta información dolorosa, y por eso si no logra manejarlo termina apagándose. Bien, tenemos dos fenómenos en cuanto al dolor que suelen ser un poco diferenciales con respecto a otras sensaciones: la adaptación y la somación. La adaptación se va a generar cuando hay un estímulo de fuerza constante que se aplica a un receptor, en este caso que es las terminaciones nerviosas libres, y la frecuencia de los potenciales de acción en su nervio sensorial va a declinar con el tiempo. Pero las terminaciones nerviosas libres no se suelen adaptar, porque esto es una forma de evitar que el organismo ignore el dolor y lo siga percibiendo como que está siendo atacado por un estímulo interno o externo. Es decir, cuando se lesiona el organismo, no va a permitir que se acople a ese dolor, porque en ese caso tienen que intentar alejarse o eliminar el estímulo que lo está dañando, y por eso hasta que no lo quite no lo va a ignorar. Por otro lado, tenemos el efecto de la sumación, que es el efecto acumulativo por una activación simultánea de un mayor número de fibras nerviosas o por liberación de una mayor cantidad de neurotransmisor.
Pero en el dolor no es que se dé una sumación de estímulos como tal, porque cuando hay un estímulo que está generando dolor y llega otro en otro lugar que también genera un dolor, pero es mucho más fuerte, el organismo se va a focalizar en el estímulo que más le esté afectando, que más lo esté lesionando. Entonces, por eso mismo, la mente lo que va a hacer es focalizarse en ese estímulo y el dolor anterior no lo va a tener en cuenta. El estímulo puede que esté ahí, puede que se mantenga, pero el estímulo que todavía es mucho más fuerte es el que va a captar la atención del organismo para intentar evitarlo, para intentar eliminarlo. Es por eso que se dice que un dolor termina quitando otro. Luego pasamos al dolor referido, que en donde el sistema nervioso central hay una sensación visceral que viaja por las mismas vías que la sensación somática en los tractos espinotalámicos y radiaciones talámicas, y que las áreas receptoras corticales para la sensación visceral se entremezclan con áreas receptoras somáticas. Cuando se estimulan fibras para el dolor visceral, esta señal puede viajar por las mismas neuronas que conducen información dolorosa desde la piel, y es por eso que la persona como tal puede percibir que la sensación se origina en la piel y no se está originando en la víscera. Para ello, hay que tener en cuenta que el dolor visceral no es que las vísceras no tengan terminaciones dispersas del dolor, ¿verdad? Pero, como tal, si hay una estimulación difusa de las terminaciones nerviosas para el dolor, esto puede provocar un dolor intenso. Esto pueden verlo, por ejemplo, en el caso del corazón, que como tal el corazón no es que tenga terminaciones que digan que el dolor duele. Lo que pasa, es que hay una estimulación difusa de otras terminaciones que le terminan avisando que hay un problema con el corazón. Pero como tal el corazón no es que tenga terminaciones nerviosas que, que recuerden que hay un dolor ahí, sino que son dolores referidos o dolores que son por otros estímulos como puede ser el de la isquemia, que puede ser por formación de productos finales del metabolismo ácido o por degeneración tisular, un estímulo químico que puede ser sustancias perjudiciales que pueden pasar del tubo digestivo a la cavidad peritoneal, los espasmos de vísceras huecas, que es por estimulación mecánica de las terminaciones nerviosas y por reducción del flujo sanguíneo que genera hipoxia y por lo tanto genera dolor, y la hiperdilatación de las vísceras huecas, que hay un hiperestiramiento de los propios tejidos y colapso de vasos sanguíneos que pueden rodear a la víscera. Vale, y luego tenemos la localización del dolor visceral. Tenemos de dos tipos, la transmisión por vía visceral y la transmisión por vía parietal. De la primera, cuando el dolor visceral queda referido a la superficie del cuerpo, la persona lo localiza en el dermatoma del segmento de que se estaba originando ese órgano visceral en el embrión y no necesariamente de donde se encuentra en ese momento. El ejemplo más clásico es el del corazón. En ese momento, el corazón, cuando ustedes vean el dolor clásico de una angina de pecho, ustedes, de un infarto de miocardio, perdón, ustedes siempre van a ver la característica de que es un dolor irradiado hacia el hombro izquierdo, incluso hacia la mandíbula, parte de la mandíbula, y es por la distribución que ha tenido el órgano con respecto al dermatoma del segmento de que se originaba. Por eso mismo ustedes ven como en la parte del corazón se irradia por toda esa zona, porque esa es la que corresponde con su crecimiento embriológico. Así pueden ver también el esófago, el estómago, el hígado, el ombligo, etcétera, que son zonas específicas, pero que tienen otro tipo de transmisión por el dermatoma del que se originó. Y luego tenemos la transmisión por vía parietal, que este es el clásico ejemplo de la apendicitis. Cuando se da un dolor
de las vísceras suele estar localizada en dos regiones superficiales del cuerpo al mismo tiempo por la transmisión doble de la vía visceral referida y la vía parietal directa. Entonces, en una apendicitis el dolor va a viajar desde el apéndice a través de fibras para el dolor visceral que se encuentran en los haces nerviosos simpáticos. Luego se van a ir a la médula espinal en los segmentos T10 y T11 y el dolor va a quedar referido en la región del ombligo. Pero los impulsos se van a originar también del peritoneo parietal y el apéndice inflamado va a entrar en contacto con la pared abdominal y van a provocar el dolor clásico en el cuadrante inferior derecho del abdomen. Y por eso es que este dolor empieza en un principio en la parte del epigastrio, incluso en parte del ombligo, y luego el dolor termina de ser más fuerte en la parte del cuadrante inferior derecho del abdomen, que es el clásico dolor de apendicitis. Y luego llegamos a la parte de temperatura, que esta es un poco más corta, no tanto porque no hay información sobre ella, sino porque no se centralizan tanto en esta parte. Bueno, el organismo en condiciones normales puede mantener una temperatura corporal dentro de un rango estrecho que suele ser independiente de las variaciones del medio ambiente. La temperatura es un poco mayor en la tarde y suele ser más baja en la madrugada. Esta es una variación de tipo circadiano y la temperatura que se suele registrar en la axila oscila en el paciente sano entre 36.2 grados centígrados y 37 grados centígrados. Los valores normales en la boca llegan hasta 37.3 grados centígrados, en la axila hasta 37, igual en la ingle 37 grados centígrados y en el recto hasta 37.6 grados centígrados. A partir de ahí se pueden clasificar las fiebres por sus características. En este caso las febrículas son fiebres ligeras que suelen ser de larga duración pero que no superan los 38 grados centígrados. La fiebre continua, que es una fiebre mantenida que experimenta variaciones en un grado entre la mañana y la tarde. La fiebre remitente, que es la que experimenta variaciones diarias superiores a un grado sin llegar a lo normal. La fiebre intermitente, que es aquella en que las variaciones diarias de la temperatura llegan por momentos a lo normal. Y la fiebre recurrente, que es aquella en que alternan varios días de fiebre con otros tantos de temperatura normal. Las fibras nerviosas que se ocupan en la temperatura se distinguen por tres tipos de receptores sensitivos: los receptores para el frío, receptores para el calor y receptores para el dolor. Los termorreceptores abarcan fibras A delta y tipo C. Los receptores del frío están en terminaciones dendríticas de fibras tipo A delta y fibras C, y los receptores del calor se encuentran más relacionados con las fibras tipo C. Los nociceptores térmicos son activados por la temperatura de la piel de más de 45 grados centígrados o por un frío muy intenso. Y aquí resumo básicamente los mecanismos que se ocupan para producir, mantener y perder calor. En esta parte no es que se centren tanto en las características de cada proceso, más bien intentan hacer como la distinción entre los mecanismos que te generan pérdida o te generan ganancia de calor, y que estos pueden ser tanto externos como internos. En cuanto a los mecanismos externos, tenemos la radiación, en la pérdida de calor, tenemos la radiación, la conducción, la convección y la evaporación. En cuanto a los mecanismos internos, tenemos la sudoración, la transpiración insensible, la vasodilatación y el jadeo. De esto creo que es importante mencionar que la sudoración es habitual para evitar que una persona ante una exposición prolongada de calor se termine resecando de la piel, y es por eso mismo que el organismo ante ese estímulo lo que genera es que se siga generando mayor sudor para mantener lubricado esa parte y que no le genere tanto daño y no le genere lesiones a la piel. Y la vasodilatación, que lo que genera es mayor perfusión
de la piel. Si la piel necesita en ese momento mayor nutrientes, mayor sudor, etcétera, para lograr aguantar el golpe de calor, entonces para eso va a servir que exista una vasodilatación de las arteriolas. Y luego tenemos mecanismos de ganancia del calor, que en este caso tenemos mecanismos externos, como es la radiación directa del sol y la irradiación desde la atmósfera, y los mecanismos internos, que es la vasoconstricción, la piloerección, la termogénesis química y los espasmos musculares. En esta parte me voy a detener un poco más y voy a explicar cada uno de estos. La vasoconstricción en el hipotálamo posterior existen centros nerviosos simpáticos que se encargan de enviar señales que causan una disminución del diámetro de los vasos sanguíneos cutáneos, y esto lo que va a generar es reducción de las arteriolas, y esto lo que va a generar es que se preserve mayor cantidad de sangre para evitar que el cuerpo se termine deshidratando. Luego tenemos la piloerección, que la estimulación del sistema nervioso simpático va a provocar la contracción de los músculos erectores que se encuentran ubicados en la base de los folículos pilosos y ocasiona que se levanten. Esto va a cerrar los poros y va a impedir la pérdida de calor. También va a crear una capa densa de aire pegada al cuerpo que evita que exista una pérdida de calor por convección. La termogénesis química, que en el organismo la estimulación del sistema nervioso simpático puede incrementar la producción de adrenalina y noradrenalina, lo que ocasiona un aumento del metabolismo celular y por ende del calor generado. Y los espasmos musculares, que son los clásicos escalofríos, en donde el hipotálamo se encuentra en el termostato del organismo, que son estructuras nerviosas encargadas de controlar y regular la temperatura corporal. Y en el posterior se produce la tiritación. Y eso es básicamente lo que traía, muy resumido de lo que se plantea en el libro y en las clases, pero espero que les haya servido un poco y muchos éxitos en sus evaluaciones.